de diagnóstico e intervencionismo mamario del Hospital Italiano, y hoy vamos a ver un poquito todos los métodos de imágenes que tenemos para estudiar la mama. Traté de que veamos muchos casos, así que vamos a ir prestando atención porque los casos estaría bueno que los resuelvan ustedes y ustedes hablen. Yo les voy a ir diciendo más o menos cómo lo interpretamos nosotros y ustedes van a ir hablando, ¿estamos? Cosa de que cuando ustedes terminen esto sepan interpretar un paciente y qué pedirle. ¿Estamos? Esa es la idea. Pato, ¿vos me querés pasar? Porque no me cambia. Bueno, para estudiar la mama hay dos cosas que tenemos que saber primero. Uno, que la mama tiene dos formas de interpretarla. Una, hablamos del screening mamario. ¿Alguien sabe lo que significa screening mamario? Rastreo. Es decir, que estoy buscando ¿qué? Cáncer de mama. Estamos en el screening, es la búsqueda de cáncer de mama. Y el único método que tenemos actualmente es la mamografía. Se ha demostrado que la mamografía disminuye la mortalidad. Por eso es el único método de imágenes en la mama para el screening. Y después tenemos los métodos diagnósticos, es decir, que si nosotros interpretamos algo en el screening mamario, con la mamografía tenemos herramientas para seguir ahondando en esa patología con los métodos diagnósticos. En esos tenemos la magnificada, la compresión focalizada, la tomosíntesis y la punción biopsia. Todo eso está en el hospital. Lo último que se incorpora ahora en el servicio es la tomosíntesis. Bueno, esto es lo que le decía un poquito hoy, que la mamografía es el único método por imágenes que ha demostrado disminuir la mortalidad. Por lo tanto, es el único método de screening de cáncer de mama. La primera es a los 40 años. Igual ahora algunas escuelas están pidiendo la primera a los 35, como para tener una base, y la segunda a los 40 y de ahí una por año. ¿Qué otra cosa es importante de la mamografía? Que es un método de imágenes que emplea radiación. Todos los pacientes preguntan si la mamografía los irradia y si es necesario hacer todos los años la mamografía porque si tienen alto índice de radiación. La realidad es que es algo que es súper localizado y que esto no eleva ni corre la paciente ningún riesgo. ¿Estamos? Así que todas las mujeres a partir de los 40 años tienen que hacerse una mamografía. Algunas escuelas también dicen cada 18 meses. ¿Estamos? Para el hospital eso está bien. Un año o cada 18 meses está bien. ¿Estamos? Bueno, acá les traigo para que ustedes vean cómo se ve una mamografía. Esas son, bueno, este estudio radiológico, como dije, hablamos de radioopacidades. Esa es la incidencia cráneo-caudal. Pásala. Y esa es la incidencia medio oblicuo lateral. Nosotros tenemos así una visión 2D de la mama. ¿Estamos? Y para estudiarla la vamos a dividir en cuadrantes. Pasa. Bueno, eso es como lo vamos a hacer. Cómo estudiamos, cómo el técnico toma una mamografía. En esa incidencia que es la medio oblicuo lateral, tenemos un ángulo a 60 grados. Entonces, ¿qué es lo importante de ver? Pásamelo. Para saber que está bien tomada. Fíjense, tenemos un ángulo a 60. Entonces, tengo que ver el pectoral mayor, sí o sí. Tengo que ver el pliegue mamario y el pezón. ¿Por qué? Porque hay muchas lesiones que son posteriores e incluso que están acá. Si yo tengo una secuencia medio oblicuo lateral mal sacada, puedo evitar ver lesiones que están acá o que están sobre el borde posterior. Entonces, todo radiólogo cuando se sienta a interpretar una imagen, primero lo que tiene que ver es la calidad de la imagen. Porque ustedes están poniendo su firma acá. Si hay algo que está mal, se tiene que repetir. ¿Estamos? Y eso va a ser ustedes lo que lo van a decir.
Porque si acá hay algo que está mal y ustedes lo dejaron pasar o no lo vieron o algo, al otro año la paciente puede venir con algo y la técnica era mala y ustedes no dijeron nada. Entonces, tómense la costumbre de cuando van a sentarse a informar, fíjense que la técnica sea la adecuada. ¿Qué pasó? Así es el par radiológico. Perdón, así es el par radiológico que nosotros recibimos. Estamos, fíjense acá, que no está tan tomado el pectoral. Lo veo bien al ángulo acá, lo veo menos acá y acá no está tomado. Pero ¿qué tengo? Mucha grasa retroglandular posterior. Entonces podemos decir, bueno, la podemos dejar pasar. Pero si ustedes quieren ser totalmente perfectos, esto debería verse el pectoral. Acá lo que podemos ver bien es el tipo de tejido glandular que tiene la paciente. Siempre lo estudiamos mirando una, mirando la otra, así y así. Primero una y primero la otra. Primero mama derecha, luego mama izquierda y luego las dos. Ese es un ejercicio que hay que hacer apenas te sentás. Esto se va agarrando con el tiempo. Lo que les explicaba hoy, cómo hacemos para estudiar la mama. Tenemos líneas, trazamos líneas, que va desde el pezón hacia el ángulo donde termina la mama con el pectoral y divide a la mama en dos cuadrantes, en el cuadrante superior y en el cuadrante inferior. Y trazamos otra línea que une los pezones. Y va a dividir la mama en cuadrante externo y cuadrante interno. Entonces, si yo tengo una lesión, pónganle que esto es una lesión, la voy a buscar acá, imagínense que está acá, yo digo que la lesión está en el cuadrante súpero externo de la mama derecha. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo me imagino a dónde va a estar, lo voy a ubicar acá, clínicamente. Afuera y arriba, ¿se entiende? Los pacientes casi siempre, si tienen una lesión clínica palpable, le van a decir dónde está la lesión. Entonces, muy probablemente ustedes no sean los primeros que reciben al paciente, pero lo que yo les recomiendo es que cuando lo tengan en la camilla lo revisen. Les palpen las mamas y le pregunten dónde le duele. El paciente siempre te va a decir todo. Si ustedes lo saben escuchar, cuando vayan a interpretar esto, ya tienen todo lo que el paciente se los dice. Dividimos a la mama en horas. Todo esto es para que podamos entendernos mejor a la hora de ubicar una lesión. Entonces, todo lo que es cuadrantes superiores, arriba y al medio es hora 12, abajo y al medio es hora 6, hacia interno y hacia externo las diferentes horas. Entonces, si yo estoy en el cuadrante super externo de mama derecha, que estaría acá, puedo decirles que la lesión está en hora 2, más o menos acá. Hora 1, hora 2, hora 3. Y acá les muestro qué pasa con las chicas que tienen implantes mamarios o las señoras que tienen implantes mamarios. Hay dos tipos de implantes. Esto es siliconado y esto es solución salina.
No pasa nada, la mamografía se puede hacer igual. Hay técnicas especiales que nosotros usamos para poder desplazar la prótesis y poder ver el parénquima mamario. Lo importante de informar en una mamografía es dónde está ubicada la prótesis. ¿Cómo sé yo que esta prótesis tiene una ubicación retroglandular o retropectoral? Siempre nos fijamos en el ángulo que se forma entre el pectoral y la prótesis. Todo lo que queda por delante de este ángulo está ubicado de forma retroglandular. Y cuando el pectoral hace esta formita que pasa por adelante de la prótesis, es retropectoral. Sigamos. Esta es la técnica que les comentaba hoy que se usa para desplazar la prótesis. Lo que hace la técnica es, en una incidencia cráneo-caudal, en las que le explicaba donde le ponían 4 kilos más o menos, la técnica lo que hace es apoyar su mano en la prótesis y desplazarla para atrás, y el compresor cae en esta zona de la mama. Esta sería la prótesis, está desplazada. Entonces ven que podemos ver el parénquima lo más bien como en una mamografía que no tuviera prótesis. ¿Estamos? ¿Hay algún riesgo de que la prótesis se rompa si yo la presiono? ¿Alguien sabe? No, no tiene riesgo. ¿Estamos? Porque se desplaza. La prótesis se desplaza. Y en las otras dos incidencias no duele, ¿eh? Para la que tenga, no duele el desplazamiento. Y en las otras dos incidencias el peso tampoco va a dañar la prótesis. ¿Estamos? Así que hacerla tranquila. En imágenes que usamos, esto que se llama BI-RADS, quinta edición, que es la última actualización. Bueno, no sé qué me pasó ahí con la letra, pero lo que nos permite es estandarizar todos los informes para evitar cualquier tipo de confusión. Es decir, que hablemos todos el mismo idioma. Si vamos a hablar de nódulo, que sepamos cómo describirlo. Si vamos a hablar de microcalcificaciones, que sepamos cómo y qué estudios indicar. Y sobre todo nos ayuda también al monitoreo posterior. Lo primero que nos habla el BI-RADS y nos da la posibilidad de separar la densidad mamaria o el tejido mamario en 4 categorías. ¿Para qué es esto? Para que nos oriente a qué tipo de estudio tenemos que pedir que le sea adecuado a esa paciente. La premisa más importante es: las mamas más grasas son las más transparentes, por decirlo así, porque permiten ver bien las lesiones con la mamografía. No necesito por ahí una ecografía para esto, salvo que sea algún nódulo que me deje alguna duda o algunas micro. Pero esto es muy fácil de estudiar. Nosotros cuando recibimos este parénquima le decimos gracias, descansamos. Este es el peor de todos, porque son las mamas densas. Si ustedes se fijan acá no vemos nada. Si acá hay un nódulo, lo tapó. Entonces esta mama, el extremo, sería la mama que es muy densa. Siempre recomendamos que vaya acompañado con una ecografía. Lo más común es que estas mamas estén en pacientes jóvenes, hasta los 50, 55 años, 60. Después la mama va siguiendo esta transformación. Así que, si ustedes reciben a una paciente que tiene 43 años en su consultorio y le pidieron todos los estudios de mama, de screening de mama, ¿qué pensarían que tiene esta paciente pedido? El screening lo tiene que tener seguro. El método de screening, el principal, es la mamo. Pero además, ¿qué tendría que tener pedido? Una eco. Si a usted le llega a esta paciente y tiene una mamografía, ¿estaría tan indicada la eco? No. Pero bueno, habitualmente se le pide ecografía a todas. Yo creo que en estas dos la ecografía es lo más importante. ¿Estamos? Eso es como para que le quede
para que ustedes sepan qué pedir, si alguno va a hacer ginecología o mastología, esto es importante que sepan qué pedir, ¿no? Bueno, vamos directamente a la patología, que es lo más lindo, porque si no se aburren. ¿Cuáles son los signos de cáncer de mama que podemos ver en la mamografía? Microcalcificaciones, y de esta hago un parate para decir que solo las microcalcificaciones que están agrupadas, es decir, que son más de 5 en menos de 1 o 2 milímetros. Nódulos, distorsiones y asimetrías. Vamos a ver. Fíjense, ¿hay más de 5? Está lleno. Y además están agrupadas, es decir, están todas juntas y están en un volumen mamario pequeño. Estas son microcalcificaciones, chicos, que se punzan siempre. Son calcificaciones malignas. Esto puede ser un carcinoma in situ o incluso un invasor. Pero bueno, esto es lo que yo quiero que les quede en la cabeza, que si ustedes reciben esto, siempre en una mamografía de screening tienen que pedir otro método diagnóstico. Como es, las microcalcificaciones es calcio, solo se ve por radiología. Esto por ecografía es muy difícil de ver, salvo que estén metidas dentro de un nódulo. Entonces, lo que ustedes deberían pedir si reciben una imagen así en una mamografía de screening es una mamografía magnificada. Lo que hace esto es aumentar el tamaño de las microcalcificaciones y nos permite decir qué morfología tienen, qué distribución también. ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes encuentran microcalcificaciones agrupadas en una mamografía, tienen que pedir sí o sí un método diagnóstico, y eso es la mamografía común, magnificada. Muy bien. Nódulos. Esto es grosero, chicos, le traje como para que sepan ver bien, pero hay una trampa que me la van a decir ustedes en esta. ¿Qué tipo de tejido tiene de los que vimos? Teníamos uno que era bien adiposo, uno fibroglandular heterogéneo, uno marcadamente heterogéneo y el otro muy denso. Este es un fibroglandular heterogéneo, o sea que hay algunas cosas que nos permiten ver y otras no. Acá es claro que hay una imagen nodular. ¿Se ve? ¿Por qué yo digo que es un nódulo? Son cosas que son básicas, porque cuando yo se las explico voy a decir, ay, pero qué básico que era. Pero la realidad que en radiología es así. Es nódulo porque tiene márgenes convexos. Es eso. Son márgenes convexos que lo puedo ver. Porque yo puedo encontrar en la mama otro tipo de lesiones, como son las asimetrías, como son las distorsiones, que ya las vamos a ver. El nódulo nos permite ver un borde convexo. En este nódulo también tenemos descriptores nosotros, que son los márgenes y la densidad. Este es un nódulo denso, que tiene márgenes por algunos momentos que son microlobulados y por otros que son indistintos. Lo que nos dice el Bayrat para aumentar la sospecha de un nódulo es que cuando el nódulo en más de un 75% de su superficie tiene márgenes que son indistintos, es decir, que yo no lo puedo separar del paréntesis, esto es un margen, esto es un nódulo que es categorizado como BR4, Bayrat 4, es decir, que necesito saber qué es, porque tiene características de malignidad. Es un nódulo sospechoso. ¿Y alguien más ve algo en esta mamografía? ¿Dónde? ¿Por dónde? Espera, toma, marcala con el rojo. Eso es vascular. Esos son vasos. Lo que pasa es que acá los agarrás cortado, por eso los ves redonditos. ¿Estamos? ¿Alguien se anima a otra? Así aprendemos a mirar radiología. Vamos a hacer lo que dijimos al principio, cómo mirar una mamografía.
miramos toda la mamografía de arriba abajo y comparativamente. Esto es grosero, y si se fijan acá, hay otra cosita chiquitita, que también es media nodular, O sea que esto deberíamos estudiarlo, porque los otros habitualmente vemos, si vemos algo acá, fijamos que no se atenúe en esta zona, es decir, que no se abra. Este está acá, pero persiste acá. Entonces son dos lesiones. Ojo con eso, porque el carcinoma lobulillar es multifocal y multicéntrico. Muchas veces se ve así, ¿Sí? Estos, fíjate que acá no están. ¿Ves que se atenuaron? No persistieron como esto. Entonces nosotros lo que hacemos es mirar esta zona y vemos si acá se atenúa, se abre. Si vos lo buscás acá, no están. ¿Estamos? Ahora esto es una pregunta que les hago, paréntesis, ¿no? Tienen esta mama que dijimos que es una mama densa, que tiene dos lesiones, un nódulo y otro nódulo. ¿Qué nos falta pedirle acá? Eso, la ecografía. Muy bien. Acá les muestro cómo nosotros hacemos la interpretación de los nódulos, más o menos como para que ustedes puedan tener un gráfico en su cabeza. En cuanto a la forma y a los márgenes, esto es lo que más nos importa saber describir en un nódulo. ¿Qué forma tiene y qué márgenes? Porque con eso podemos dar una categoría de sospecha en la mama. Entonces, los que son de baja sospecha son nódulos que tienen forma redondeada. La forma redondeada, ojo, es dependiendo también los márgenes. La forma ovalada, es decir, con la forma del nódulo que es perpendicular a la piel, que es paralela a la piel y no perpendicular, esto es un signo de benignidad. La lobulada, hasta 3 lóbulos, es considerado benigno. Más de 3 lóbulos, ojo chicos, hay que pedir otro estudio. Y la forma irregular, que es sugestiva de malignidad. Y después hablamos de los márgenes, como les mostraba hoy, márgenes que son circuncriptos, es decir, que lo puedo ver en toda su extensión y que habitualmente están separados por tejido graso. Márgenes que acá antes se le decía borroso, pero ahora lo que nosotros decimos es que está oscurecido por el parénquima que lo rodea. Siempre que esté oscurecido, menos del 25%, no hay problema. Más del 25% se estudia. Márgenes microlobulados, es decir, 25. Microlobulados, esto es demasiado, yo le estoy tirando mucho dato, pero es demasiado. Los microlobulados, es decir, que tienen más de 3 lobulaciones. Los márgenes mal definidos, a esto le decimos indistinto, que era el nódulo que yo le mostré anteriormente, y esto que son los márgenes espiculados. Así se ven en realidad. La forma redondeada, fíjense que a su vez tiene márgenes circuncriptos rodeados por tejido graso. Esto muy probablemente sea un quiste, no sea nada. Cuando miramos la densidad vemos que es un nódulo de baja densidad. Entonces esto no nos asusta. Cuando pedimos la ecografía vemos que esto es líquido. Forma ovalada, les traje, se los puse a propósito para que vean que estos nódulos se pueden calcificar y eso es signo de benignidad. ¿Qué lesiones hacen eso comúnmente en la mama? Los fibroadenomas.
fibroadenomas de mucha evolución, que se los encontramos a los 20, 30, a los 40, 50 ya están calcificados. Márgenes lobulados, como se ven acá, no es lo mismo que este ni este, sino que ustedes pueden ver la pancita. Fíjense lo que es esta forma irregular horrible, que coincide con los márgenes espiculados a veces, ¿no? La forma irregular. Este era el margen circuncripto. Este es el nódulo que yo les mostré, que se fije que tiene como los márgenes indistintos. Una parte es bien convexa y la mayoría es indistinta. Este es el microlobulado y este es el que está oscurecido, porque si bien yo veo una imagen nodular acá, el parénquima me oscurece mucho el nódulo, entonces sí o sí tengo que pedir otro estudio. Pero se me cambió todo. Bueno, esto es más o menos lo que veníamos hablando antes. Los métodos de screening actualmente permiten detectar nódulos que no son palpables. O sea que nosotros no sabemos por qué viene la señora si no se palpa nada. Lo detectamos por mamografía. Entonces, una vez que nosotros detectamos el nódulo y teníamos una mama con parénquima fibroglandular heterogéneamente denso, o incluso en las otras dos, pedimos una ecografía. Si no lo vemos por ecografía, lo estudiamos por el método que se vea. O sea, que si yo veo un nódulo por mamografía, puedo no verlo por ecografía. ¿Qué le voy a pedir para seguir estudiándolo? Una magnificada, una compresión focalizada, una tomosíntesis. Todos los otros métodos que yo les mostré al inicio. En base a la forma y a los márgenes, habitualmente se le da una categoría BI-RAD, y si es sospechoso, un BI-RAD 4. Eso significa que hay que pedirle un estudio histológico. ¿Qué significa un estudio histológico? Queremos conocer cuál es la anatomía patológica de ese nódulo. Entonces lo vamos a punzar. ¿Por dónde lo vamos a punzar? Por el método que mejor se ve. Si se ve por ecografía, lo punzamos por ecografía. Si se ve por mamografía, lo punzamos por mamografía. ¿Se entiende? Fácil la cosa, no hay que complicarse. Le muestro otro tipo de lesiones sospechosas que se ve por la mamografía. Fíjense estas imágenes. Acá esta es una mamografía magnificada, ¿no? Pero fíjense cómo podrían describir. Esto es una distorsión tisular. Lo que te dice el BI-RAD, no forman nódulos, es decir, no tiene un borde convexo esto, pero las distorsiones tisulares lo que sí tienen a veces es un centro radiolúcido y espículas que van hacia ese centro, que lo que hacen es traccionar y distorsionar el parénquima adyacente. Son muy difíciles. Las distorsiones en una mama densa, sobre todo, son muy difíciles. Hay que sentarse a mirar y mirar bien. Hay dos métodos para estudiar las distorsiones. Una es la magnificación, y nosotros decimos que si persisten en una magnificada, son un BI-RAD 4, son lesiones sospechosas que necesitamos punzar. Muchas veces esto por ecografía no se ve, no obstante lo pedimos igual. ¿Por qué? Porque punzar por ecografía es mucho más fácil que punzar por estereotaxia. ¿En qué sentido? Es menos cruento para la paciente. Entonces, casi siempre pedimos la ecografía para todo tipo de lesiones. Y fíjense cómo se veían, ¿no? Se veían como áreas hipoecoicas, con sombra posterior, halo ecogénico. Así que se punzó por este método, porque se veían por ecografía simplemente. Bueno, seguimos.
El otro método que teníamos es la ecografía. Es un método barato, económico, que la paciente no tiene que tener ninguna preparación previa, pero lo que tiene que es operador dependiente. Entonces, como método, ¿se acuerdan que lo usamos como método de screening junto con la mamografía? Pero esto también se puede usar como método diagnóstico, es decir, la mamo, veo algo en la mamo y voy a pedirle la eco. Ya ahí pasa a ser un método diagnóstico. O incluso nos pasa cuando lo usamos como second look ecográfico. No vemos nada por mamografía, le hacemos la eco, no la vemos, y sin embargo a esta paciente se le pide una resonancia y vemos una lesión chiquitita que antes no se vio, se pide ecografía como second look ecográfico. Es operador dependiente, depende de la habilidad del ecografista. ¿Estamos? No podía mostrarle otra foto más que esta, pero lo importante de esto es la posición del paciente. El paciente siempre tiene que estar con los brazos hacia atrás para estirar el pectoral, ¿estamos? Y para poder ver bien la axila y la prolongación axilar. Bueno, te muestro. Si vos tenés hasta acá, esto es el pectoral menor y el pectoral mayor. Fíjense, si yo tengo una lesión acá y vos paraste en el músculo acá, muy probablemente no la veas. Y se infiltra todo el plano muscular, es una cosa. Hemos tenido lesiones, bueno, no sé si alguna de las chicas acá se acordarán, pero hemos tenido lesiones que atraviesan ahí llegan hasta pulmón, y surge la duda porque se ven en las tomografías en una tomografía de tórax de dónde vino. Y la realidad es que con un estudio de mama bien hecho se puede decir el origen. Lástima que no les traje ese caso, pero bueno. Ahora arrancamos, les quiero mostrar cómo hacemos la correlación mamográfica ecográfica. Vamos a hablar un poco todos para que vean, yo quiero ver si ustedes me siguen. ¿Esto qué le parece? ¿Qué tipo de lesión es? Vamos a mirar los márgenes. Nódulo, perfecto. Esto es un nódulo. Espiculado, excelente. Esto es un nódulo espiculado. Bueno, fíjense que está muy cerquita el pectoral, ¿eh? Si te acuerdan que si cortábamos la mamografía acá, lo vemos de justo. Lo buscamos por ecografía y miren lo que vemos. Fíjense qué chiquitito que es. En ecografía usamos similares descriptores. Es un nódulo, es hipoecoico, es redondeado y es no circuncripto porque no puedo ver bien los márgenes. Hay como espículas ahí y tiene sombra acústica posterior. Y esto lo que le quería mostrar es que es muy fácil de punzar. ¿Estamos? ¿Y ahora? ¿Quién me colabora? Acuérdense cómo miramos la mama. Primero miramos así y después miramos así. Acuérdense que si ven una lesión y de este lado se atenúa o viceversa, si ven una lesión acá y acá se abre, no es nada. Pero hay algo bien grosero que llama la atención ahí. Y la paciente viene y dice, me palpo un nódulo en la mama derecha. Un masacote. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo le podemos, hasta lo que vimos, cómo le decimos? Acuérdense, sí, mira, esta es una incidencia cráneo-caudal, o sea que cuando partíamos la mama con un plano por acá, nos quedaba externo y nos quedaba interno. O sea que acá lo que vemos, podríamos decirles que hay un nódulo en el cuadrante externo de la mama. ¿Estamos? Y acá, de los márgenes, ¿qué podemos decir? ¿Cómo eran los márgenes? ¿Se acuerdan que habíamos visto? Espiculado no es. No lo veo tan circunscripto porque no lo veo bien delimitado. École, muy bien, el borroso.
Ese es. Bueno, ¿y qué tejido tiene? ¿Qué tipo de tejido tiene esta chica? Denso, heterogéneamente denso. O sea que yo ya sé, por ende, qué le voy a pedir, qué otro estudio le voy a pedir. Ahí está la ecografía. ¿Quién la describe? ¿Quién se anima? Acá le puse la hora 10. Estos son todos casos reales, de la vida real. Nódulo, muy bien. ¿Es un nódulo circuncripto o no circuncripto? No circuncripto. Es hipoecoico. Y márgenes, ¿se acuerdan cuando tenía muchas microlobulado? Muy bien. ¿Qué podemos seguir pidiendo acá? También tenemos en el servicio de resonancia mamaria. Pero ¿qué pasa con la resonancia? Sí, no, pero ahora... Sí, ese nódulo se punza, es un BIRAT 4, se va a punzar. Pero ahora yo quiero que ustedes vean, porque después les voy a mostrar todo junto, quiero que ustedes vean qué otro método tenemos para estudiar la mama. La resonancia magnética mamaria. Se usa sin y con contraste. Esto es lo más importante, tiene indicaciones específicas. No se pide para todo. Tiene una duración más o menos de 40 minutos y tiene algunas contraindicaciones en relación a marcapasos, bueno, ya lo van a ver, y con el gadolinio. Pero habitualmente se puede hacer siempre y cuando esté bien indicada. Es decir, este método lo van a pedir los mastólogos habitualmente. Esto no pasa por ginecología, sino que ya pasa por especialidad o por sugerencia nuestra, del radiólogo mamario. ¿Cuál es? Yo no les quiero llenar tanto de conceptos, ¿no? Pero una de las indicaciones más importantes de la resonancia es para los pacientes que se van a hacer neoadjuvancia. ¿Por qué? Porque la resonancia permite controlar bien cómo es la evolución de ese nódulo y si responde o no a la neoadjuvancia. Entonces, pacientes que tienen nódulos así de grande, más de 3 centímetros, y con una histología ya conocida, que son los HER2, habitualmente se le pide una resonancia para hacer ese control. Una previa al tratamiento con neoadjuvancia y otras posteriores. Otra de las indicaciones es que los mastólogos lo usan mucho para ver la mama contralateral y si hay lesiones en esa misma mama que no fueron visibles por los otros métodos, es decir, para estadificación. ¿Estamos? Obviamente, esto ya no pasa por manos ni del clínico, ni del de medicina familiar, ni del ginecólogo, pasa por manos del especialista. Sigamos. Se usa mucho para implantes, para ver ruptura intra o extracapsular del implante cuando en la ecografía te queda duda. La tendencia en España, yo estuve rotando por ahí, se la piden solo para ruptura intracapsular, que se ven como estas líneas así dentro de la prótesis. Y nada más. Pero bueno, es muy útil en la valoración de implantes, muy útil. Fíjense, tiene más o menos lo mismo que se estudia más o menos como una mamografía. Acá podemos decir que este es el músculo pectoral, está por adelante, como veíamos en la mamo, entonces de origen está ubicada retroglandular. Acá está el pectoral. Y así se ve la silicona, ¿Sigo?
Esto es lo que nos permite a nosotros informar los realces patológicos cuando pedimos con gadolinio. Se hacen estas reconstrucciones que son luego de la administración de contraste. Y fíjense qué bien que se ve, se hace una supresión del parénquima mamario, del tejido graso, porque la mama está compuesta por mucho tejido graso, se hace una supresión y sustracción de todo este tejido y queda solo el realce. Este realce es un realce de tipo no masa, bueno, muy profundo. Pero bueno, es patológico y esto se punza. Lo que hacemos nosotros, si esto no se vio por una mamografía o por una ecografía, se puede punzar por resonancia. Se punza por el método que mejor se ve. Pero bueno, esto es visible seguro por ecografía y se punza. La realidad es que actualmente nosotros punzamos lesiones de 5 milímetros y punzamos con aguja gruesa sin ningún problema. Pero bueno, lo que está indicado es que lesiones menores de 1 centímetro se puncen con aguja fina. Ahí está. Y después tenemos las agujas gruesas y tenemos dos sistemas, la CORE, que es por ecografía, y el sistema ALBAS. Nosotros acá en el servicio tenemos, el equipo que tenemos es un yoto y las pacientes se sientan. O sea que buscamos la lesión como que si fuera una mamografía y lo que hacemos es introducir por un sistema esta aguja y la paciente está sentada. Pero bueno, hay otras instituciones que la paciente puede estar acostada y no ven nada de lo que pasa. Les muestro las agujas. Esto es una aguja, una jeringa y una hoja 58 que es para la PAF, y las indicaciones de la PAF habitualmente es la citología. Aspiramos una lesión chiquita y lo mandamos a citología. Otra de las cosas que hacemos mucho nosotros con punción con aguja fina es descomprimir quistes que son muy grandes, evacuación se llama. Entonces, chicas que vienen con nódulos palpables muy grandes, que por ecografía vemos que son líquidos, que son quistes a tensión, se le pone una agujita, se lo saca y se olvidan del problema. Y esto es lo que usamos para las lesiones sólidas sospechosas. Bueno, esta es la aguja que tenemos acá en el servicio, que es la VAR, que lo que hace es, esto es una aguja, podemos punzar con agujas de 16 gauge, de 14, de 12, y en mamotón, en suros usan 9, pero en mamotón usamos 11 gauge. Son todas agujas gruesas y lo que hacen es sacar pedacitos de cilindros que después en anatomía patológica se van haciendo cortes seriados. Bueno, les muestro cómo hacemos con la citología, que se hace como un extendido. Y esto era lo que le quería mostrar. Nosotros punzamos bajo guía estereotáxica o por guía de tomosíntesis, pero ven que la paciente está sentada, se le hace una compresión como la mamografía y la aguja se pone ahí. Y por guía estereotaxia, es decir, por ejes X y Y, se localiza la lesión. Y esta es la que teníamos antes acá en el hospital, ahora tenemos esta. La paciente está acostada boca abajo y la mama péndula. La ventaja de esto sobre esto es que esto permite punzar lesiones más posteriores, porque cuando tenemos la paciente sentada, por ahí las que están muy atrás, el compresor no llega, entonces nos queda fuera del campo de punción. Y por ahí cuando queremos llegar más posterior, la paciente en decúbito supino es mejor, Y esto es lo que obtenemos, cilindros de tejido. Acá no se ven bien, pero bueno, acá habíamos punzado unas microcalcificaciones que estaban acá y se ven ahí. Entonces, esto es una mamografía que le hacemos al control radiológico a los cilindros. Y después lo que hacemos es dejar un clip de marcación. ¿Se acuerdan que yo le dije que por ahí los mastólogos, si esto da maligno, pueden hacer biopsia radioquirúrgica o van a operar? Tienen que saber dónde está la lesión y para eso nosotros le dejamos una marca, que son estos clips.
Bueno, ventajas y desventajas, esto yo creo que ya la saben. Todo esto es ambulatorio, tiene baja morbilidad, mortalidad, pero tiene alta especificidad. En cuanto a las desventajas, que necesitas el equipamiento y la realidad que un mamotón es caro. Pero bueno. Y acá les muestro cuál es la otra utilidad que le damos o que los radiólogos podemos aportarle a los mastólogos. ¿Cómo marcamos? ¿Se acuerdan que le dije que nosotros dejábamos un clip en las lesiones que punzábamos? Bueno, la anatomía patológica mostró que esto era maligno, entonces hay que sacarlo. Pero como yo ya le saqué mucho, tengo que mostrarle al patólogo dónde está el área que estaba la lesión maligna. Entonces lo que hacemos es, con una grilla, marcar la lesión, ver en dónde queda. ¿Vieron como una batalla naval? Igual. A dónde queda, y ahí vamos a poner la aguja. Se ve que el clip está ahí, nosotros vinimos a este. ¿Cómo lo decimos? Fíjense que es D2. Entonces, la marcamos y la técnica nos dice está en D2. Entonces nosotros vamos a la paciente, buscamos D2 y ahí le ponemos la aguja. Así lo acomodamos, sacamos la grilla y vemos cómo queda la aguja en la otra incidencia, queda bien cerca del clip. Ahí lo que hacemos es poner una sustancia que se llama carbón, que lo que hace es, cuando el mastólogo abre, ve ese carbón y saca esa zona. A ver si se puede ver. ¿Ven? Esto es lo que va a sacar. Esto se llama pieza operatoria. Así se ve el carbón, las manchitas de carbón, y ahí está el clip. Entonces, el mastólogo que operó se queda tranquilo porque tiene el clip en el medio y tiene márgenes libres. ¿Estamos? Bueno, ahora un casito para cerrar. A ver qué hora es. Estoy en hora. Bueno, esta paciente tiene 49 años, consulta por área palpable de mayor densidad, ubicada en el cuadrante súper externo de mama derecha. Esto es lo que les llega a ustedes, ¿eh? ¿Ustedes van a hacer radiología? No saben. Bueno. Pero les va a llegar así. Paciente de 49 años que consulta por un área palpable de mayor densidad, ubicada en el cuadrante súper externo de mama derecha. No tiene antecedentes patológicos personales ni familiares relevantes, y en el examen físico la ginecóloga le descubre un área de densidad dura elástica de aproximadamente 4 centímetros en el cuadrante súper externo y la axila clínicamente negativa. Bueno, ¿qué le pedimos a esta paciente? 49 años, ¿eh? La mamo y la eco. Muy bien. ¿Y cuál es el método de screening por excelencia en esta chica? La mamo. Eso es pregunta de examen. Porque se ven 2 incidencias y ocupa más de un cuadrante. Pero bueno, podríamos decir de que es un nódulo denso, con márgenes oscurecidos por el parénquima que la rodea, ubicado en el cuadrante súper externo de mama derecha. Se le pone BI-RAT 0, que significa necesito más estudios, y se le pide una ecografía. Todo esto va en el informe de la mamografía, ¿eh? O sea que si ustedes no se la pidieron a la eco, entonces el informe es así. Le pedimos la eco, vemos un nódulo. ¿Quién sigue? Hipoecoico, de márgenes circuncriptos o no circuncriptos. No circuncriptos, ¿cómo son? Microlobulados y con vascularización central. Es fea, ¿eh? Entonces, ¿cómo categorizarían acá? ¿Es un BI-RAT? ¿Cuánto? 4, ¿no es cierto? ¿Le van a pedir una punción? ¿Por qué método? Esa, por ecografía, muy bien. Ahí está.
La punción por ecografía, fácil de punzar, es enorme, no le va a morrar nunca. Le pedimos aguja gruesa, se punza con aguja gruesa esto, porque es más de 1 centímetro, es sólido, con aguja gruesa. Pero además, yo les había explicado algo antes, que estas pacientes jóvenes con nódulos tan grandes, los mastólogos, después de punzarla, ven que es un ER2. Tiene una anatomía patológica, una inmunohistoquímica. Esta paciente muy probablemente vaya a neoadsuvancia, entonces está indicada la resonancia. ¿Estamos? Fíjense cómo se ve en la resonancia, qué lindo, se ve mucho mejor, cómo es el nódulo con todas las características que ustedes me dijeron, que es un nódulo que tiene márgenes no circunscriptos, microlobulados. Fíjense, esto es un T2, así se ve en el T2, y en el T2 tiene alta densidad. Hay algunos carcinomas que muestran este tipo de comportamiento y son los mucinosos. Los mucinosos son hiper en T2. Y esto es lo que nosotros hacemos con el contraste. Esto es una sustracción grasa con el contraste y fíjense cómo tiene un realce en anillo, ¿no? Y además acá, si ustedes se fijan bien, tiene otro tipo de realce, que es un realce tipo nomás. Esto nosotros le decimos que es un realce nodular, con realce en anillo. Y acá tiene un realce no más adyacente, que lo que se llegó a la conclusión de que no era signo de invasión del parénquima, sino que era por la punción. ¿Se acuerdan que nosotros la punzamos? Bueno, esto debe haber sido remanente de la punción. ¿Qué le vino? Un lobulillar infiltrante. Y ahí termina el caso. Bueno, ¿les sirvió?